Acepté perdonar una traición porque creí entenderla, hasta que descubrí lo que llevaba planeándose en silencio. Acepté perdonar una traición porque, en ese momento, me pareció humana. Me repetí que todos se equivocan, que el dolor no siempre viene con maldad, que a veces la gente se rompe por dentro y hace cosas que no entiende. Yo quería creer eso. Quería salvar lo que tenía con Sofía, porque era más fácil que admitir que me había equivocado de persona. Y porque, para ser honesto, también me daba miedo empezar de cero. Todo explotó un jueves a las 7:18 de la tarde, lo sé porque vi la hora en el microondas mientras calentaba un café que ya estaba frío. Sofía dejó su celular en la mesa del comedor, vibró 2 veces y, por reflejo, miré la pantalla. Era un mensaje previsualizado, de esos que no puedes evitar leer aunque no quieras, ya extraño cómo me miras cuando cierras la puerta. No lo abrí. Ni falta que hizo. Se me subió un calor raro a la cara, como vergüenza ajena mezclada con rabia. Me quedé inmóvil, escuchando el ruido del refrigerador como si fuera lo único real. Cuando ella salió del baño, con el cabello mojado y la toalla en la cabeza, yo ya había tomado una decisión estúpida, preguntar con calma. ¿Quién es?, dije, señalando el teléfono. Se le borró la sonrisa. Primero negó, después intentó bromear, después se enojó porque invadía su privacidad. Y, cuando vio que yo no iba a levantar la voz, se quebró. Literalmente se sentó en el piso, apoyada contra el sofá, y empezó a llorar con esa respiración irregular que no se finge. Me lo contó en fragmentos. Un compañero de su trabajo, alguien con quien se había confundido, solo un par de veces, nada serio, me sentía sola. Dijo me odié y no quería perderte. Yo no dije nada. Solo escuché. Y, aunque por dentro me estaba muriendo, por fuera me vi a mí mismo haciendo lo que siempre hago, buscar lógica donde hay herida. Al día siguiente ella me pidió perdón otra vez, con una carta escrita a mano, como si estuviéramos en una película vieja. Prometió terapia, prometió transparencia, prometió que iba a cortar todo. Yo le pedí una sola cosa, que me mostrara el chat completo y que lo bloqueara delante de mí. Lo hizo. Y yo, que ya tenía el corazón hecho una masa, me aferré al gesto como a una cuerda. Esa fue mi primera concesión. Los días siguientes fueron extraños. Ella era demasiado amable. Demasiado atenta. Me hacía desayuno, me escribía llegaste bien, incluso si sabía que yo salía y entraba a la misma hora de siempre. Me abrazaba por la espalda cuando yo lavaba platos. Yo debería haber sentido alivio, pero sentía algo peor, una sospecha sin forma, una incomodidad pegada a la nuca. A la semana, en terapia, dijo algo que terminó de convencerme. Yo hice esto porque me sentía invisible, pero no porque no te amara. Suena cliché, lo sé. Pero cuando alguien te mira llorando y repite tu nombre como si fuera un rezo, el cerebro se vuelve estúpido. Y yo quería salvar mi casa, mi rutina, las fotos en la pared, todo lo que habíamos construido. Entonces vino el detalle que hizo que yo bajara la guardia del todo. Sofía me confesó que estaba ahogada con deudas. Me dijo que había usado una tarjeta para ayudar a su mamá, que había pedido un préstamo pequeño, que había escondido eso por vergüenza. Me lo mostró en la app del banco. Me dijo que por eso se había acercado a ese tipo, que él le ofrecía salidas, cenas, regalos, y ella se había dejado llevar como una idiota. Eso, contra toda lógica, lo entendí. He visto gente hundirse y tomar aire donde puede, aunque sea aire sucio. Le dije que íbamos a ordenar las cosas juntos, que haríamos un plan, que yo la ayudaría con tal de que no me escondiera nada más. Esa fue mi segunda concesión. 2 meses después, un sábado por la mañana, mientras yo intentaba arreglar una fuga ridícula bajo el lavadero, me llegó un correo del banco. Asunto, cambio de correo electrónico confirmado. No recordaba haber cambiado nada. Pensé que era spam. Luego llegó otro, cambio de número telefónico confirmado. Me sequé las manos en el polo y entré a la app, y me lanzó un mensaje que nunca había visto. Por seguridad, inicia sesión de nuevo. Me pidió usuario y contraseña. Los puse. Credenciales incorrectas. Sentí un vacío. Ese vacío que no es miedo todavía, sino una antesala. Intenté recuperar contraseña. La recuperación ya no era mi correo. Era otro, uno que nunca había visto, una combinación de letras y números, algo como Geraisen, @. Se me entumecieron los dedos. Fui directo al cuarto. Sofía estaba sentada en la cama, con su laptop, y al verme cambió de pestaña demasiado rápido. Ese movimiento mínimo fue como un golpe. ¿Cambiaste algo del banco?, pregunté, intentando sonar normal. ¿Qué? No. ¿Por qué?, respondió, con una naturalidad perfecta. Le mostré el correo. La vi parpadear más de lo normal. Luego puso cara de preocupación y me dijo, debe ser un intento de hackeo. Llama al banco ya. Yo quería creerle. Pero mi cuerpo ya no le creía. Llamé. Me hicieron preguntas de seguridad. Me dijeron que, efectivamente, se había cambiado el correo y el número asociado a mi cuenta hacía 38 minutos. Desde un dispositivo registrado. Dispositivo registrado, repetí. Sí, señor. Un equipo que ya estaba validado con usted. Colgué y me quedé mirando el teclado de mi celular como si pudiera darme una explicación.
En ese momento me acordé de algo que había dejado pasar semanas atrás. Sofía me pidió que le prestara mi laptop solo para imprimir unos documentos porque la suya estaba fallando. Me pidió también mi DNI para una actualización de la aseguradora y yo se lo di, sin pensar. Y una tarde, cuando yo estaba cocinando, ella me pidió el código de verificación que me llegó por SMS. Dijo que era para la cuenta de streaming que compartíamos, que se había cerrado sesión. Yo se lo dicté. Esa fue mi tercera concesión. El banco bloqueó la cuenta. Me dijeron que debía acercarme a una agencia con mi documento. Salí casi corriendo. Sofía insistió en acompañarme. Dijo que era para apoyarme. En el carro, su mano buscó la mía. Yo la dejé, pero sentí que me tocaba una desconocida. En la agencia, el asesor revisó algo en la computadora y frunció el ceño. Me pidió esperar. Regresó con una supervisora, y la supervisora me pidió pasar a una sala. Cuando cerraron la puerta, su tono cambió, como si de pronto yo fuera un caso y no un cliente. Señor, tenemos movimientos de transferencia programados a una cuenta a nombre de Sofía R. No me salió la voz. Sentí que el aire se volvía pesado. Miré a Sofía. Ella se quedó quieta. Ni siquiera me miró. Miró el piso como quien ya llegó al final de una película que vio antes. ¿Qué es esto?, logré decir. Sofía levantó la vista y, por primera vez en todo ese tiempo, no actuó. No lloró. No tembló. Solo dijo, casi con fastidio, déjame explicarte. Yo no recuerdo exactamente cómo salimos del banco. Solo recuerdo que, en el estacionamiento, me apoyé en el carro y vomité agua y café. Sofía me tocó el hombro, pero yo me aparté como si me quemara. En casa, intentó la misma historia de siempre, que era para protegerse, que su mamá estaba enferma, que iba a devolverlo, que era solo un préstamo. Yo le pedí que me mostrara su teléfono. Se negó. Le pedí la laptop. La cerró y la guardó. Le pedí la verdad. Y la verdad empezó a salir cuando le dije una frase que me salió sin pensar, esto no empezó con el engaño, ¿verdad? Ahí la vi dudar. Fue un segundo, pero fue el segundo que me confirmó todo. Me senté. Sentí que, si me quedaba de pie, me iba a desarmar. Sofía respiró hondo y me dijo, lo del compañero, fue una distracción. Yo necesitaba que tú estuvieras mirando otra cosa. Es increíble lo que una frase puede hacerle al cuerpo. Se me helaron las manos. El corazón me latía en la garganta. ¿Distracción para qué?, pregunté. Ella apretó los labios, como si ya no valiera la pena seguir fingiendo cariño. Para que cuando me llevara el dinero, tú creyeras que lo peor ya había pasado. Yo me quedé mirándola y, por primera vez, no vi a mi pareja. Vi a alguien que me había estudiado. Alguien que sabía qué palabras usar, qué gesto hacer, qué culpa activar. Vi el mapa. Intenté mantener la cabeza fría. Le dije que se fuera. Ella se rió, bajito, como si yo fuera ingenuo. ¿Y a dónde voy a ir? Esta casa también es mía. Y ahí me cayó la segunda parte del golpe, la casa. No era una casa enorme, pero era lo que yo más valoraba. Un departamento comprado con años de ahorro y un préstamo hipotecario que yo pagaba puntual. Sofía me había insistido en firmar un cambio de régimen, por seguridad, por amor, para que todo sea de los dos. Me habló de confianza, de futuro. Yo firmé papeles sin leerlos con atención. Confié. Siempre confié. Me encerré en el baño, temblando, y revisé mi correo desde el celular. Busqué palabras clave. Notaría, registro, propiedad. Había mensajes archivados. Había PDFs. Había una reunión agendada con un notario a la que yo supuestamente asistí, un martes en el que yo, de hecho, estaba de viaje por trabajo. Había una firma escaneada que se parecía a la mía, pero no era la mía. Había una carta poder. Sentí que se me iba el piso. Me senté en el suelo del baño y me quedé mirando el azulejo como si fuera un lugar seguro. Afuera, Sofía hablaba por teléfono. Su voz era normal. Como si estuviera coordinando una compra de supermercado. Ahí fue cuando entendí que esto llevaba tiempo. Mucho tiempo. No era una impulsiva que se equivocó. Era alguien que preparó cada paso en silencio. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, con el celular en la mano, revisando movimientos, correos, mensajes. Cada cosa que encontraba era una pequeña humillación. Un cambio de contraseña hecho un día que yo estaba en el gimnasio. Un código de verificación enviado mientras yo manejaba. Un pago a una tarjeta que yo no reconocía. Un archivo llamado plan en una carpeta compartida, y dentro una lista con fechas. Fechas. Como si mi vida fuera un proyecto. A las 3:11 de la mañana vi algo que me dejó frío. En esa lista había una línea que decía si sospecha, crisis emocional / culpa / terapia. Y debajo, hacerlo sentir héroe. Yo me quedé mirando eso hasta que amaneció. No lloré. No grité. Solo me sentí, usado. Como si me hubieran vaciado por dentro. A la mañana siguiente, salí sin decirle nada. Fui directo a la notaría cuya firma aparecía en los correos. Pedí información.
Me dijeron que por privacidad no podían dar detalles, pero cuando mencioné suplantación y denuncia, la recepcionista cambió la cara. Me dieron el contacto de un abogado que trabajaba casos similares. El abogado, Elena, fue lo contrario a la terapia, directa, fría y precisa. Me dijo que lo primero era asegurar evidencia. Que no la enfrentara más. Que no la amenazara. Que no le dijera lo que yo sabía. Me dijo que muchas personas, al sentirse descubiertas, aceleran el plan. Que el minuto que yo me quedara paralizado era un minuto que ella podía usar para mover dinero o vender algo. Esa misma tarde, con Elena al teléfono, fui al banco con una denuncia preliminar y pedí bloqueo total de cuentas, claves, accesos. Cambié correos, números, claves. Pedí alertas. Hice lo que debía hacer desde el inicio, tratar mi vida como algo que se protege, no como algo que se entrega. Cuando volví al departamento, Sofía ya estaba diferente. Me recibió con lágrimas, con una disculpa demasiado ensayada, con la voz quebrada. Me dijo que se había asustado, que solo necesitaba control, que todo era para que no la dejara. Me pidió que no la odiara. Yo la miré y pensé en esa lista, hacerlo sentir héroe. Y fue como si alguien me apagara el interruptor del cariño. No me enojé. No exploté. Solo me dio asco. Le dije, ya lo sé todo. Y ahí vino lo más escalofriante, dejó de llorar en seco. Como si alguien hubiera cerrado un grifo. Se limpió la cara con el dorso de la mano y me miró con una calma clínica. Entonces ya sabes que no puedes probarlo todo, dijo. En ese momento entendí el verdadero suspenso de mi historia, no era si me iba a dejar o no. Era si yo iba a poder salir de su plan sin perderlo todo. Esa semana fue una guerra silenciosa. Yo actuaba normal en la casa para que ella no se adelantara, pero por dentro estaba contando minutos. Elena presentó medidas preventivas. Fui al registro. Presenté una anotación de demanda para evitar transferencia del inmueble mientras se investigaba. Conseguimos que el banco congelara las transferencias programadas. Logré recuperar el acceso a mis cuentas con verificación presencial. Cada trámite era lento y humillante, porque tenía que explicar una y otra vez cómo había confiado. Sofía, mientras tanto, cambiaba de máscara según le convenía. A veces era víctima. A veces era amenaza. A veces era la pareja triste que dice podemos arreglarlo. Otras, la persona fría que te suelta si me hundes, te hundo. Me decía cosas como, ¿qué vas a contarle a tu familia, que te manejé como a un niño? Me lo decía con una sonrisa mínima, como quien presume un truco. Un viernes, volví del trabajo y encontré la mitad de sus cosas fuera. No un adiós. No una carta. Solo un vacío organizado. En la mesa dejó mi laptop, cerrada, y una llave extra. Me quedé parado, sintiendo el alivio mezclado con miedo. Alivio porque se iba. Miedo porque, cuando alguien así se va en silencio, es porque ya cobró o porque está por cobrar. Revisé la laptop con manos temblorosas. En el escritorio había una carpeta que no estaba antes. Dentro, una captura de pantalla de mi cuenta bancaria, con un monto anotado a mano, objetivo. Había también un documento con nombres, el de su mamá, el de un supuesto socio, el de un tipo que yo reconocí como su compañero del engaño. No era un amante. Era un engranaje. Y en una esquina, una frase que me apretó el estómago, si se complica, acusarlo de control/diagonal violencia para desacreditar. Esa noche grabé todo. Hice copias. Guardé en la nube. Se lo envié a Elena. Me temblaban las rodillas, pero por primera vez no me sentí indefenso. 2 semanas después, llegó la notificación que confirmaba lo que yo ya sospechaba. Sofía había intentado registrar un nuevo trámite para poner el inmueble a su nombre completo, aprovechando la carta poder. No pudo por la anotación de demanda. Y, gracias a eso, el caso dejó de ser una pelea de pareja y se convirtió en algo con peso legal. Cuando la citaron a declarar, no apareció. Cuando la buscaron en su trabajo, ya no trabajaba ahí. Cuando fui al edificio donde vivía su mamá, me dijeron que se habían mudado hacía un mes. Todo estaba planeado con margen. Con salidas. Con rutas de escape. Pasaron meses. No fue rápido ni bonito. Hubo audiencias, papeles, gastos, noches en las que yo me quedaba mirando el techo pensando en cada momento en que le di un código, un documento, una confianza. Pero el plan se rompió por un detalle que ella no calculó, que yo me iba a quedar lo suficientemente frío como para no atacarla, y lo suficientemente terco como para no rendirme. El banco reconoció fraude en las modificaciones de mis datos y revirtió parte de movimientos. El registro mantuvo la medida de protección mientras avanzaba la investigación. Y, con el tiempo, logramos anular documentos que se habían firmado con suplantación. Lo más duro no fue el dinero ni el trámite. Fue enterarme, por un correo que Elena me reenvió, de que el engaño había sido el ancla emocional del plan desde el inicio. Había conversaciones entre ellos donde hablaban de mí como perfil estable, buen pagador, apegado, difícil de soltar. Yo era un proyecto. La última vez que supe de Sofía fue por un número desconocido. Me llegó un mensaje corto, sin saludo, al final igual me salí con la mía en algo. No respondí. Me quedé viendo la pantalla hasta que se apagó. Y me di cuenta de que lo único que realmente se llevó fue mi forma de confiar.
Hoy vivo en el mismo departamento, pero se siente distinto. Cambié cerraduras, cambié rutinas, cambié contraseñas como quien reza. Hay días en los que aún me odio por haber entendido su traición y perdonarla, por haber querido ser el héroe de una historia donde yo era la víctima perfecta. Pero, si algo aprendí, es esto: la traición que más duele no siempre es la que se ve. A veces la traición es el plan. Y el engaño, solo es el ruido que ponen para que no escuches cómo te están desarmando en silencio.